Movimiento Ciudadano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por continuar aquí en la señal de Canal Parlamento, el medio de comunicación entre la ciudadanía y el legislativo. Los saludo a su servidor Salvador Sánchez Origel, quien los invita a que continúen en los próximos 60 minutos para platicar temas del Congreso de Jalisco. Y en esta ocasión agradezco la presencia y agradezco que haya aceptado la invitación al presidente del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, el diputado Salvador Caro Cabrera. Diputado, gracias por aceptar la invitación y estar en su casa. Muchas gracias, tocayo. Es un gusto estar aquí contigo en Canal Parlamento, poder platicar lo que estamos haciendo en la bancada de Movimiento Ciudadano, en general en el Congreso, y el respaldo que estamos dando al Poder Ejecutivo para que los jaliscienses puedan tener los resultados que han estado esperando por muchas décadas. Gracias, diputado. Hay muchos temas de los que tenemos para este programa. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, y también hay una línea telefónica, si en alguno de los casos quiere usted comunicarse, admitir sugerencias, 36791515, extensión 4331, para que también nos dé su opinión en cuanto a toda la barra programativa que tiene Canal Parlamento. Diputado, sabemos que es un impulsor muy fuerte precisamente de este proyecto que es el Canal Parlamento. ¿Cómo nació la idea y cuál sería la importancia de que un Congreso tenga un medio de comunicación de este tipo? No, honestamente, este es un proyecto que tiene muchos años. Se intentó por parte del sistema de radio y televisión del Estado de Jalisco tener un canal parlamentario. Eso tuvo un intento en 2008, tuvo un intento posteriormente en 2013, 2014. Lamentablemente en el Congreso del Estado no se pudieron organizar. Al final de la pasada legislatura, cuando yo llego como diputado después de concluir un periodo de licencia, exploramos la posibilidad de establecer ya un canal donde los jaliscienses tuvieran una ventana a lo que hacen sus diputados. Lamentablemente faltó altura de miras, faltó un compromiso genuino con la ciudadanía, faltó firmeza en las decisiones y por supuesto pensar en grande. Pensar en grande es importante para poder llegar a los logros, y así fue como se acercó pues, el titular actual del canal del Congreso, Samuel Muñoz, con los distintos grupos parlamentarios. Tuvo buena acogida con algunos, con otros no, y se fueron vislumbrando los primeros bocetos de lo que sería Canal Parlamento, y fue hasta esta legislatura, en el mes de diciembre, que se consolidaron los pasos con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que ya incluía la existencia del canal. Y a partir de eso, con la buena voluntad de la mayoría de los diputados, hemos podido dar pasos en firme, aprovechando los conocimientos de alguien que ya había construido un canal, o por lo menos que lo había puesto al día, como es el titular, y pues le entregamos toda la confianza, le dimos el respaldo que él necesitaba y los recursos mínimos necesarios para poder tener un canal. ¿Qué logramos? Pues eso, que los jaliscienses tengan una ventana a lo que hacen sus diputados, pero también tenemos el proyecto más innovador y más económico para una televisora en toda la República Mexicana. Esto se debe básicamente a una combinación de factores, donde yo resalto al titular del canal, a Samuel Muñoz, y al extraordinario equipo que conforma Canal Parlamento. Todos, sin excepción, son piezas angulares para que esto esté sucediendo, y esto empieza a cambiar la forma en que los jaliscienses ven la política, la forma en que los jaliscienses ven a sus diputados, y no es cosa menor. Conforme ha avanzado este proyecto, hemos vivido la inquietud de la ciudadanía por influir en las decisiones, en lo que hacemos. Con más confianza se atreven a acercarse a nosotros cuando vamos caminando por las calles y nos dicen: oiga, escuché esto
en el Canal. en el canal y me interesa darle mi punto de vista. U otros reclamos, como hace poco me encontré a una persona del oriente, precisamente aquí del municipio de Guadalajara, que me decía, oiga, pues yo estuve viendo el canal, pero hubo un momento donde no se escuchaba nada. ¿Acaso quieren que no nos enteremos? Y ya le expliqué pues que algunos de los diputados, como esto es algo muy nuevo, pues no tienen todavía la disciplina de acercarse al micrófono para que sus expresiones y sus conversaciones queden grabadas. Entonces, pues estamos todos aprendiendo. Yo veo también ahora que los legisladores pues están conscientes de que un mundo nos vigila, y en ese sentido nos ubicamos con la circunspección necesaria para que se sientan respetados los ciudadanos. Porque tengo entendido que fuera de la Ciudad de México, Jalisco sería de los congresos que cuentan con un medio de comunicación. ¿Y por qué la importancia para el público que nos ve ante un gran abanico de canales? ¿Por qué sintonizar Canal Parlamento? Para los que les gusta la política, para los que les interesan los temas de Jalisco, para saber qué hace cada uno de los diputados. Mira, es muy fácil entender esto. En los países democráticos existen televisoras de gobierno y de congresos, de parlamentos, a nivel nacional y a nivel local. Y los políticos, los representantes populares, saben que están al alcance de cualquier ciudadano, saben que son vistos, que son evaluados, que se les da seguimiento, pero tenemos esta cuestión de la vieja política. La vieja política quiere estar en lo oscuro, la vieja política quiere que nadie les dé seguimiento, que no los evalúen, quieren estar tomando decisiones sin que los ciudadanos se enteren, y eso fomenta corrupción, fomenta ineptitud, fomenta falta de compromiso y se traduce en pobreza, se traduce en crecimiento de los problemas sociales, y medidas de Parlamento abierto como esta contribuyen sin duda a que esto deje de suceder. Ahora, el estatus actual sabemos que tiene poquitos meses, ¿y hacia dónde irá? ¿Cuándo tendremos un pico, por así decirlo, del trabajo de una barra programativa? ¿O cuál sería el proyecto que usted avisora? Bueno, la gente debe saber que todo esto de transmitir el trabajo en comisiones, la Junta de Coordinación Política, las sesiones, las entrevistas, pues se hace solo con un equipo de 10 personas que ponen lo mejor de ellos para que esto pueda suceder. Y que estamos a todo lo que se puede, ¿no? Y que nuestro propósito es claro, que los ciudadanos de Jalisco se puedan dar cuenta de qué hacemos los diputados, que nos conozcan, que conozcan el Congreso en conjunto y que puedan influir. Esto se trata precisamente de que los ciudadanos puedan influir. Y la importancia de que sea un equilibrio, que todas las voces, que todos los grupos parlamentarios tengan presencia y equidad. Y que sí, claro, que capten esas diferencias de opinión entre los distintos grupos parlamentarios es muy importante. Y ante las críticas, ¿qué les puede decir de este canal? Siempre va a haber. Pues ante las críticas, es que esto es muy fácil. Si nosotros analizamos cómo funcionan los medios de comunicación, por qué los diputados están siempre sometidos a un embate, pues es muy fácil entenderlo. Los supuestos generadores de opinión pública deben restarle legitimidad a las instituciones para que el ciudadano se las acredite a ellos y ellos puedan vender anuncios comerciales, ellos puedan vender su programación. Entonces, eso es el problema de fondo. Cuando tú tienes un canal que muestra la actividad legislativa crudamente, que tú puedes saber de primera mano, como si estuvieras ahí, lo que está pasando, pues los medios tradicionales quedan desacreditados y los supuestos líderes de opinión pues quedan también evidenciados, ¿no? Bien. Y además de lo que es las cuestiones de las sesiones en pleno, de las comisiones, de los eventos, exposiciones, todo lo que hay en el Congreso, también tengo entendido que habrá convenios con otras instituciones u otros organismos para también abonar a la programación. Y eso será importante.
El acuerdo con el titular del canal del Congreso es establecer relaciones internacionales con dos objetivos: poder tener programación de otros canales parlamentarios del mundo, de Latinoamérica particularmente, y en el caso europeo poder recibir donaciones de equipo, capacitación y también todo tipo de intercambio. Necesitamos establecer convenios con las universidades, con sus escuelas de comunicación, de derecho y de ciencia política, para que se involucren en el canal, puedan hacer sus propias producciones y Canal Parlamento los pueda transmitir en ese intercambio con la sociedad. Queremos que igual organizaciones de la sociedad puedan tener aquí su espacio. Estamos buscando ampliar la infraestructura para poder dotar las condiciones a efecto de que eso suceda. Y por último, en este tema del canal, ¿qué tan fundamental fue el apoyo precisamente del Ejecutivo para que a través del sistema de radio y televisión pudieran lanzar también en televisión abierta como ahora está? Mira, este canal no hubiera sido posible sin el respaldo de tres actores fundamentales. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, que desde un primer momento dio su anuencia y lo consideró como un ejercicio de apertura para que la ciudadanía pudiera estar enterada de lo que se hace en el Congreso, de los procesos legislativos relacionados con la refundación del Estado de Jalisco. El jefe de gabinete, Hugo Luna, a quien le corresponde atender los temas más complejos de las tareas ejecutivas, nos dio su visto bueno, nos dio su respaldo y facilitó la interacción con el Congreso. Y por supuesto al director de C7, a Alejandro Tavares, que ha sido muy participativo, muy abierto y que ha estado muy interesado en que Canal Parlamento funcione positivamente. Bien, pues ya lo tiene usted. Es un trabajo de pocas personas, un trabajo que definitivamente merece el reconocimiento de todos los diputados, de todas las fuerzas políticas representadas, porque si bien es cierto que aquí al frente está un conductor o un invitado, atrás están jóvenes muy profesionales que tratan de hacer su mejor papel. Y para cerrar el tema de comunicación, ¿cómo ha sido su relación después de muchos años ya en la política, diputado, con los medios de comunicación? ¿Cómo se va transformando este tema y cómo ha sido de todos los medios de comunicación, ya sea prensa, televisión y últimamente hasta incluso los medios digitales? Mira, hay comunicadores muy profesionales, hay periodistas, reporteros que sin duda marcan la tendencia, la pauta en nuestro estado, personas talentosas, brillantes, que lo que buscan es la verdad, lo que buscan es qué hay en los hechos, en los sucesos, en la tarea colectiva del Congreso, particular del diputado, de mi caso, y con ellos es muy fácil entenderte, muy fácil entender. Personas capacitadas, personas informadas, no siempre es así, pero creo que la relación con los medios de comunicación tiene que ser un ejercicio de buena voluntad, tiene que ser un ejercicio donde se busca difundir un mensaje y que ese mensaje sea verificable. Y mientras estamos en esa situación, pues las cosas caminan muy fácil. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa en nuestro primer corte. Regresamos a Canal Parlamento. Recuerde, estamos en redes sociales y en esta ocasión estamos platicando con el diputado Salvador Caro Cabrera del partido Movimiento Ciudadano y tocaremos muchos temas como es todas las iniciativas que están en puerta y sobre todo, al regresar de nuestra pausa, vamos a hablar de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Importante tema y los invitamos a que continúe con nosotros. Regresamos. Movimiento Ciudadano.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Movimiento Ciudadano. Gracias por continuar aquí en Canal Parlamento, en esta ocasión en el programa de grupos parlamentarios. Tenemos en el foro al diputado Salvador Caro Cabrera, él es presidente del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco y también presidente de la Junta de Coordinación Política, precisamente en la 62 legislatura. Y bueno, vamos a entrar a un tema muy interesante que también el diputado ha sido impulsor junto con el Ejecutivo, el Gobierno del Estado y con la comunicación con el Poder Judicial, como son las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Diputado, para el ciudadano de a pie, para el ciudadano que nos ve en televisión, ¿qué vendría siendo cuál sería la importancia de esta reforma? El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, tomó el liderazgo ante todas las inquietudes de la sociedad, de los distintos grupos parlamentarios, de colegios de abogados y también de integrantes del Poder Judicial, de plantear una reforma, porque evidentemente los niveles de corrupción en el Poder Judicial, el atraso en algunas áreas, preocupaban a todos estos actores, a todos los referidos, y había una voluntad manifiesta de que las cosas fueran por otro rumbo. Al asumir este liderazgo, el gobernador planteó una reforma a la Constitución. Esta reforma tiene básicamente tres ejes. El primero es cambiar el sistema mediante el que se eligen los magistrados, de tal manera que hubiera una evaluación de la sociedad a través del Consejo de Participación Social, que hubiera una evaluación teórica de sus capacidades a través de exámenes, organizada de la misma manera por las universidades del Estado y supervisada por organismos de la sociedad, como pueden ser distintos estos. De la misma manera que el Ceneval, que es la instancia para la evaluación de niveles de educación media superior y superior, pudiera intervenir eventualmente para calificar qué tan capaces son los ciudadanos, las ciudadanas que se postulan a un cargo de magistrados. En este sentido, también se agregó el que hubiera un examen práctico, es decir, que se presentara un caso a los aspirantes y ellos pudieran dar una sentencia para que los decisores pudieran recoger la perspectiva de estos aspirantes. Adicionalmente, que fueran evaluados mediante un método de control de confianza. Esto quiere decir que hay una evaluación psicológica, hay una evaluación de conocimiento básico, hay una evaluación de probidad, hay una evaluación poligráfica, hay una evaluación médica, hay una evaluación toxicológica
para garantizar que la persona está en todas las aptitudes, tanto físicas como mentales, para asumir la tarea tan delicada que es ser integrante del Poder Judicial. Entonces, en general, este es el primer eje de la reforma, tener nuevos mecanismos para poder designar a los mejores como magistrados del Tribunal Judicial. Perdón, diputado, ¿cómo se hacía hasta hace, bueno, Sí. todavía se sigue siendo? Pues hasta como se Para ver hizo la las diferencia. últimas veces, Ujú. era básicamente llegaban, se inscribían, pues como Los que fuera aspirantes. kermés, ¿verdad? Ujú. Gente con las características y por supuesto gente sin las características. Y de esta manera, pues sobre todos ellos se tenía que tomar una decisión. Ujú. Pues el resultado era que había márgenes para el amiguismo, para el compadrazgo y para otras cuestiones que se habla mucho de ellas en torno al tipo de decisión dentro del Poder Judicial. Desde nuestro punto de vista, con esta reforma constitucional, eso queda totalmente erradicado. Bueno, un segundo eje fue crear un sistema de evaluación para todos los integrantes del Poder Judicial, Ujú. que en su etapa final quedó básicamente para los magistrados y, por supuesto, para los jueces. Ellos van a estar sometidos a un seguimiento permanente de su comportamiento financiero, de su comportamiento en términos de probidad, también de su desempeño y adicionalmente a esto sujetos a un examen de control de confianza, donde pues vamos a probar básicamente que no cometan actos de corrupción, pero de la misma manera que no estén involucrados en actividades que puedan ser contrarias al interés de los jaliscienses. Es decir, son mecanismos para dar certidumbre a todos nosotros de que si nos vemos en una situación donde vamos a ir a un juzgado familiar, a un juzgado penal, a un juzgado de lo civil, Que sean profesionales. que entonces. estemos con las garantías de que una persona profesional va a atender nuestro asunto, una persona con las competencias. Ujú. Bueno, un tercer eje de la reforma al Poder Judicial tiene que ver con quitar privilegios. Por ejemplo, hasta hace unas semanas, hasta antes de que se diera esta reforma constitucional, lo que sucedía era que cuando un magistrado terminaba su cargo, a pesar de tener un sueldo pues elevadísimo de 200,000 pesos brutos aproximadamente, pues todavía se retiraba y el Poder Judicial le debía entregar cantidades por los 4 o 5 millones de pesos, a efecto pues de que estuviera más tranquilo, etcétera, etcétera. Pues evidentemente esto es injustificado. Si nosotros revisamos la Ley Federal del Trabajo y nosotros tenemos la conclusión de un empleo, pues tenemos derecho a que nos indemnicen por 3 meses, ¿Está establecido en la ley? un cierto número de días por cada año trabajado, etcétera, etcétera, y otras compensaciones. Entonces, no había un fundamento legal, social, para que los magistrados tuvieran un privilegio en este sentido. Me llena de orgullo darme cuenta que la mayor parte de los magistrados fueron sensibles y razonables ante esta medida. Hubo otros que optaron por cuidar este derecho, retirándose ya en estas circunstancias de sus cargos, y hay una corriente de cambio muy importante al interior del Poder Judicial. Entonces, esto es un cambio sustantivo, es un cambio muy importante donde manda una señal que el gobierno en general no puede sostener este tipo de privilegios para funcionarios en el Poder Judicial. Entonces, sumado a esto, si nos regresamos al segundo eje, pues todo este sistema de evaluación, por supuesto que va a cambiar las conductas
¿qué había antes? Atendiendo las preguntas que me has hecho en ocasiones anteriores. Pues lo que había antes era una caja negra donde no podíamos ver hacia adentro, donde no podíamos evaluar qué pasaba, donde no sabíamos a detalle qué hacían los magistrados, y eso va a cambiar a partir de esta reforma que estará emparejada con la reforma a la ley orgánica que se publicará en los próximos días. ¿Qué tan delicado es el asunto de la corrupción? Sabemos que es muy cuestionado últimamente el Poder Judicial, las decisiones que toman, de ahí la iniciativa. ¿Qué tan grave podríamos estar hablando de esa situación? Mira, la corrupción en el Poder Judicial se parece casi al tema del diablo, ¿verdad? De que todos hablan de él y pocos o nadie lo ha visto. Entonces, es el mismo caso. Se habla mucho de la corrupción del Poder Judicial, pero hay pocas denuncias, hay pocas quejas, y eso va a empezar a cambiar. A partir de la nueva infraestructura legal, vamos a poder crear condiciones para que sepamos dónde se concentra. Hemos sido testigos de algunos juicios que se han debatido en los medios de comunicación y donde hay señalamientos, pero ya cuando te vas al fondo te das cuenta que no necesariamente son justificados. Lo que sí, y esto es en abono al Poder Judicial, y también que es muy importante que lo sepan quienes nos ven, el abogado cuando fracasa le echa la culpa al juez o al magistrado. Dice, no, es que es un corrupto, hizo las cosas mal y le dio la preferencia a otros. Y me han llegado a mí muchos casos de este tipo. Entonces revisas las decisiones, las sentencias, y dices, no, pues evidentemente aquí había un mal abogado. Entonces no fue un problema del juez. O casos, por ejemplo, me platica una juez que me dice, no, a mí me llegó un ciudadano y me dice, oiga, pues fíjese que vengo a pedirle una rebaja. Dice, mi abogado me está diciendo que usted para darme una sentencia favorable necesita 200,000 pesos, pero pues yo ando bien atorado. Yo ahorita le puedo dar 80,000. Y le digo, oiga, por favor, ¿de qué se trata? Claro. Dice, no, usted no me tiene que dar a mí nada. Dice, a ver, dice, ya sacan el expediente y le platica, oiga, su juicio está muy perdido. Su abogado nunca hizo nada. ¿Cómo? Sí, su abogado, mira, aquí está, contestó, ya nunca le dio seguimiento. Entonces es una tragedia. La siguiente etapa es analizar y estudiar las sanciones contra profesionistas, que me parece que la legislación mexicana es muy laxa y hay una serie de complicidades, ¿verdad? En el ámbito médico, por ejemplo, ha sido muy difícil poder dar un paso más allá en esta materia, y es algo que la comunidad médica tiene que reflexionar para poder también ser corresponsable con los ciudadanos. Bien. Temas polémicos como control de confianza y el uso del polígrafo, ¿qué nos puede comentar? Bueno, el polígrafo es algo muy, muy importante. El polígrafo en un examen de control de confianza no es definitorio, pero te da información sobre el carácter y también te da información eventualmente sobre relaciones y actividades del sujeto que está siendo evaluado. Y para otras etapas de la evaluación de control de confianza, como son las entrevistas, como es el análisis de la evaluación psicológica, pues es un punto de referencia muy importante. Y hablaba de los privilegios. Y el toxicológico, también tocayo, si me permites. A mí me parece muy importante, porque yo, por ejemplo, en mi actividad de la policía, no estaba de acuerdo a que alguien que tiene en un determinado momento problemas de drogas lo excluyan automáticamente del trabajo. El trabajo, el estrés del trabajo en algunas ocasiones puede ser la causa de que haya quedado enredado en drogas. Claro. Lo que tenemos que hacer es dar apoyo, evaluación, para ver si la persona va a seguir en condiciones de llevar o no esa tarea, ¿verdad? Pero en el caso del Poder Judicial es muy particular, porque alguien que consume
cocaína o marihuana, si se diera el caso, no tenemos evidencia de que eso suceda, pero si se diera el caso, estaríamos frente a una situación de alguien que forma parte de una actividad criminal, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el ejemplo de quien era el presidente de la Corte de Constitucionalidad en España, que resulta que se iba a casar y tiene una fiesta de despedida de soltero, conduce una motocicleta en la madrugada en total estado de ebriedad, ¿verdad? Lo detiene un agente, intenta disuadirlo, presionarlo, no me queda claro si sobornarlo para que lo dejara ir, y pues por supuesto que la agente de vialidad no, pues le dice, usted va a quedar detenido porque estaba manejando en estado de ebriedad. Entonces, ese día se casó, pero ese día tuvo que renunciar a su cargo como presidente de la corte más importante del sistema judicial español. ¿Por qué? Por una infracción. Bien. Entonces, ese debe ser nuestro referente. Un juzgador debe ser intachable, intachable. El margen de maniobra entre un magistrado y un juez es mucho menor al de un diputado, que también está obligado a tener un comportamiento de decencia, ¿no? Bien. Hay vacantes ahorita en el Poder Judicial. ¿Cómo será ahora con los cambios y con las reformas para hacer equidad, sobre todo en cuestión de género? Hay 7 vacantes de magistrados y una de consejeros. La decisión, de acuerdo a la nueva legislación, es que un eje que, bueno, nosotros ya lo damos por hecho, no es como una innovación, sino, digamos, por eso no lo incluí en los 3 ejes, pues la mitad de los juzgadores deben ser hombres y la mitad deben ser mujeres. ¿Y cómo será el procedimiento? Entonces se van a elegir 4 y 4. Vamos a empezar por mujeres y vamos a terminar en hombres. Bien. Y por último, ¿cuál sería su posicionamiento ante algunas situaciones del Poder Judicial para tomar el camino de la controversia constitucional? Bueno, nosotros lamentaríamos que hubiera magistrados que se opongan al cambio en el Poder Judicial. Creo que este es un buen momento donde todos debemos estar involucrados en esta primera etapa de transformación del Poder Judicial, y el querer seguir como antes, pues es algo que objetivamente no tiene sentido. Nosotros esperamos que los magistrados queden disuadidos de esta idea. Porque muchos de ellos aferrados incluso a los bonos. A los bonos, hasta el bono de retiro. Y ya hablaba muy en general de lo que establece la Ley General de Trabajo, pero yo creo que es importante que la misma ciudadanía comprenda y entienda de qué cifras estratosféricas de lo que estamos hablando. Sí, 5 millones de pesos por terminar tu trabajo, pues la verdad es que se antoja sumamente complicado. Y ellos hablan del candado hasta cierto punto que no pueden después ejercer su profesión. Bueno, en la legislación del Estado de Jalisco hay que tener muy claro que no hay ninguna restricción para empezar a trabajar como litigante, posteriormente a dejar el cargo. Dicen los abogados, oye, pues es que esa restricción no tiene sentido, si muchos de ellos ya lo hacen. La verdad es que no se ha presentado evidencia de que eso suceda. Bien. Y el estatus entonces, esperaríamos el proceso ya final para que veamos una transformación, y tengo entendido que es parte de la refundación que está proponiendo el Ejecutivo. La reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial es un paso sustantivo para la refundación de los poderes públicos en el Estado, particularmente es la entrada a la refundación del Poder Judicial, y te repito, yo creo que es algo muy positivo para que los jaliscienses puedan tener garantías, puedan tener certidumbre cuando van a un juzgado. Bien, bueno, pues ya lo escuchó usted, son pasos importantes que se están dando dentro del legislativo y las reformas que están proponiendo y que seguramente van a beneficiar a todos ustedes con un poder judicial profesional, con un poder judicial ético y sobre todo, como decía el diputado, apegado a todas las normas que cualquiera de nosotros tiene a la hora de tener un empleo y a la hora
de abandonar esta situación. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con el diputado Salvador Caro Cabrera. Tenemos otros temas importantes de los cuales queremos tocar. Está el tema de la seguridad pública. El diputado viene también con mucha experiencia en comisiones de esta índole, incluso fue comisario, y sí me gustaría que nos platicara un tema que está en boca de todos, que es precisamente el de la seguridad pública y la nueva cultura de la paz, que es un nuevo concepto que yo creo que tenemos que cambiar el chip de lo que es este problema y esta situación para tener, creo yo, mejores resultados. Hacemos una pausa, regresamos. Movimiento Ciudadano. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Movimiento Ciudadano. Gracias por continuar aquí en Canal Parlamento. Este es el programa de grupos parlamentarios. En esta ocasión tenemos en el estudio al diputado Salvador Caro Cabrera, que es el presidente del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco. Hemos tocado diferentes temas, como es el de precisamente este canal, posteriormente las reformas que están propuestas al Poder Judicial. Y vamos a tener una plática más con el diputado, con varios temas ya en cortito, son muchos y es nuestro último bloque. Y hablamos del tema de la ley por la cultura de la paz.
Y antes de irnos a una pausa, decíamos la experiencia que tiene diputado a través de temas de seguridad pública, por su participación en comisiones tanto en el Congreso del Estado como en el Ayuntamiento de Guadalajara. Fue incluso comisario de la policía del municipio Tapatío y ahora tratando de cambiar un poquito el chip, que nos platicara qué es esto de la Ley de la Cultura por la Paz. Bien, efectivamente, el tema de la cultura de la paz, la promoción que se está haciendo en el Congreso del Estado bajo el liderazgo de Daniel Robles, diputado por el distrito con cabecera en Zapotlanejo, que abarca una parte de Tonalá, El Salto, Juanacatlán y otros municipios, pues se inició esta tarea. Yo me sumé a este esfuerzo de buscar crear una bancada, un grupo de diputados comprometidos con esta tarea y además con el objetivo de crear una ley para el fomento de la cultura de la paz, precisamente por la experiencia que tuve en materia de seguridad pública. Mira, como comisario de la Policía de Guadalajara, pude compartir con la ciudadanía pues, las preocupaciones y los problemas que teníamos todos. Y pude también conocer cuáles eran las limitaciones y dificultades que se tenían por parte del cuerpo policial. Cómo nos hemos convertido en una sociedad violenta, en una sociedad con exceso de drogas, en una sociedad con muchos descuidos que provocan que los jóvenes se involucren a temprana edad en actividades criminales, muchas veces por descuido y fallas del conjunto de las instituciones, de la propia familia, del entorno, de la falta de solidaridad entre unos y otros para podernos acompañar en las etapas más difíciles del desarrollo de los muchachos, de las jovencitas. Esto me hizo darme cuenta que también lo viví como diputado federal, donde fui integrante de la Comisión de Seguridad, que año con año se gastan millonadas en sostener y mantener el esfuerzo del ejército, de las policías, de las cárceles y de todo el sistema penal, ¿no? Y cada vez se gasta más y más y más, pero el problema cada vez es más grande. Cuando concluí mi tarea pude reflexionar sobre los resultados, que por más que le echábamos ganas, que por más que el presidente municipal, ahora gobernador, destinaba los recursos necesarios, compraba el equipo, éramos la policía más capacitada en el país, muy estrictos en el acceso, pues nos dimos cuenta que esto pues era algo que se tenía que hacer, pero no era la solución. Mi convicción el día de hoy es que es la cultura de la paz la que nos va a sacar de los problemas de seguridad. La cultura de la paz es lo que va a hacer que nuestra sociedad deje de ser una fábrica de delincuentes. La cultura de la paz es lo que va a hacer que las organizaciones criminales, el narcotráfico, el narcomenudeo se comprendan en su justa dimensión y puedan irse desterrando conscientemente de nuestra sociedad. Vivimos en un contexto donde los jóvenes están bombardeados por apologías a la delincuencia, por apologías a delincuentes, y esto por supuesto les genera confusión y los distrae de lo que es la vida real, un esfuerzo sostenido de toda una vida que te va permitiendo tener logros y hacer un patrimonio poco a poco. Ese es el único camino cierto, ¿no? Pues lamentablemente eso se ha convertido en una incertidumbre. Entonces es parte del proceso de cambio poder transitar por la cultura de la paz. ¿Qué nos damos cuenta? Bueno, pues que la violencia está en nuestro lenguaje, está en nuestra interacción doméstica, en la relación con nuestros amigos, en la relación en nuestro entorno laboral y estamos atrapados en un contexto contrario a la cultura de la paz, sin darnos cuenta y sin creer que existen otras opciones, porque si yo te pregunto a quienes nos ven,
¿Cuándo nos han descrito fehacientemente las rutas del camino de la paz? Nunca. Entonces la cultura de la paz tiene que reflejarse en todos los centros de trabajo, en todos los centros educativos, pero también en todas nuestras casas. ¿Cómo se manifiesta? Para construir la cultura de la paz, el primer paso es trabajar en nuestra actitud. Nuestra actitud. Es nuestro conjunto de actitudes coherente con la paz con la que queremos vivir. Esa es la primera reflexión colectiva que nos tendríamos que hacer. Y a partir de eso vamos a encontrar muchas respuestas que nos van a permitir recomponer la ruta en la que vamos. Por eso una ley de la cultura de la paz lo que busca es difundir, fomentar instrumentos de convivencia que estimulen esas actitudes y que nos den facilidades para estar involucrados en la cultura de la paz. Entonces me gusta este concepto porque habríamos de entender que tendríamos que trabajar todos en conjunto, en la familia, en las escuelas, en los centros laborales y sobre todo, pienso yo, en actividades preventivas antes de atacar los males que ya nos genera la violencia. Por ejemplo, en los contextos escolares se sigue premiando con reconocimiento al que es el más peleonero. Eso es ridículo, es verdaderamente ridículo. Se siguen festejando en estadios de fútbol actitudes agresivas. Es ridículo. Se usan graban, insultos, golpes en nuestras casas como parte de lo cotidiano. Eso es en lo que tenemos que trabajar. Y bueno, pues a todos nos falla. El asunto es mantener el paso. Y como un primer paso se llevó hace algunos días un foro en el Congreso de Jalisco que fue como la punta de lanza o el arranque de este proyecto. Sí, vinieron expertos de distintos lugares del país a hablarnos de la cultura de la paz. Vino, por ejemplo, el diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, que ha hecho un extraordinario trabajo en el Congreso de Nuevo León, particularmente en el tema de proteger a la primera infancia y en temas de cultura de la paz. Bien, sin duda esperamos que tenga éxito e insisto, aquí habría la necesidad de la colaboración de toda la ciudadanía. Hablando de temas también de esta índole, sabemos que el Congreso de Jalisco busca beneficiar o mejorar las pensiones de los policías y también usted lo estuvo impulsando mucho. ¿A qué se refiere con esta situación? Bueno, hay un proyecto que estamos buscando el momento en que estén sanas las finanzas de pensiones del Estado. Tú sabes, quienes nos ven saben, pensiones fue saqueado por muchos años con inversiones erráticas que el día de hoy, con mucha valentía, el gobernador del Estado está buscando recuperar, particularmente con la venta de la Villa Panamericana. Entonces, una añoranza de los policías, que es lógica, es el retiro a los 25 años de servicio. Y esa es una agenda muy importante que involucra la decisión de muchos actores, pero sobre todo depende de que haya fondos para que eso se pueda dar. Lo que sí también ya es un hecho fueron las sanciones penales que se incrementan para quienes atacan o van en contra de los cuerpos policíacos. Bueno, eso se logró. Hemos buscado que sea disuasivo. Ya hay personas que bajo esta legislación, criminales que bajo esta legislación van a ser sancionados por cometer homicidio o lesiones en contra de policías. Muy bien. Y para cerrar este bloque de lo que es temas de seguridad, también nos llamó la atención, diputado, el tema de la amnistía condicional, precisamente para mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar, un tema que sin duda está también muy actual y que sí nos gustaría que nos explicara a detalle en qué consiste, quiénes serían las personas beneficiadas y por qué la importancia de esta amnistía que están proponiendo. Mira, a invitación del Instituto Jalisciense
de trabajo en los penales, acudimos a el reclusorio de mujeres. Ahí pudimos tener una interacción con pues quienes están ahí cubriendo una condena, o quienes están viviendo su proceso por múltiples delitos. Nos llamó la atención particularmente el caso de mujeres que cometieron homicidio en contra de su esposo, pero que lo hicieron en condiciones muy particulares. Lo hicieron en situaciones donde el temor fundado era evidente. Cualquier día, como sigue sucediendo, el sujeto las iba a matar a ellas o a alguno de sus hijos. Lo hicieron en algunos casos en legítima defensa, y a pesar de todo esto, el juzgador, con una visión machista, sin importar la situación de la mujer, sin importar su estatus, sin importarle el nivel en el que estaba amenazada, la sentenció por el homicidio, incluso con agravantes. Un grupo de magistrados, la magistrada Ucaranza, que es una líder nacional en materia de justicia y visión de género, el magistrado Espinosa Licón, que es un penalista también reconocido a nivel nacional y local, el consejero Eduardo Moel, un extraordinario abogado, y el equipo que colabora con un servidor, nos dimos a la tarea de estudiar cuáles eran las opciones para que estas mujeres recibieran justicia. Y lo que encontramos fue precisamente una ley de amnistía, donde acreditando ellas, habiendo dado referencias del nivel de violencia que sufrían, pues esto se pudiera considerar, y a partir de eso, a través de un juzgado de ejecución de penas, ellas solicitar ser beneficiarias de esta amnistía. Se presentó esta iniciativa, está en la Comisión de Seguridad y Justicia, y estamos esperando que pronto sea dictaminada, porque cada día que nos tardamos, pues es un día que estas mujeres pues sufren la cárcel. Hubo un caso muy conmovedor, si me permites, tocayo. Es una señora que hace algunos años, después del suceso, pues ella fue a una televisora y se entregó. Fue un caso muy, muy sonado. Ella fue una de las personas que yo entrevisté para este proyecto, y pues fue lo que nos hizo entender que teníamos que tomar medidas y que no las podíamos abandonar. Y esto tiene que ser un preámbulo para que se acabe el abuso, para que se acabe la opresión, y para que todos pensemos en perspectiva de género. Y ahí son casos específicos, hablaban de un máximo grupo de 7 mujeres, mínimo 5. Que podrían verse beneficiadas con esta iniciativa. Y que, pero lo importante es el precedente. Sí, sobre todo, y que dar el antecedente también de que es una parte fundamental para ir en contra de la violencia intrafamiliar, quiero pensarlo así. Así es. Bien, daremos seguimiento a esta iniciativa para ver y ojalá que sea votada por todos los legisladores. Cambiando totalmente de tema, diputado, sabemos a través de las noticias y a través del canal Parlamento la posibilidad de obtener un nuevo edificio para el Congreso del Estado, para facilitar y dar facilidades precisamente a los trabajos legislativos. ¿En qué consiste a grandes rasgos este tema? Bueno, lo que estamos tratando es de poner al día el Congreso del Estado. Hay visiones favorables y visiones desfavorables. Tenemos presiones, por ejemplo, de la nueva ley de archivos, que nos obliga a concentrar nuestros archivos, a tenerlos en las mejores condiciones. Tenemos un reclamo también ya de muchos años de poder poner nuestro archivo histórico en un lugar digno.
Pues tenemos también problemas de ubicación del personal que trabaja con nosotros en el edificio de Hidalgo. Aunado a eso está el tema del edificio de Avenida Juárez, que es un edificio que se compró de manera errónea, un edificio que no tiene características adecuadas para ser una sede de los equipos del Congreso, que seguido le falla el elevador, el agua, la electricidad, que requiere una inversión multimillonaria para poderlo poner al día. Prácticamente lo mismo que cuesta construir un edificio nuevo, es lo que cuesta poner al día ese edificio. Nosotros creemos que vendiéndose o sucediendo algo con podemos dar paso a una mejor infraestructura que nos permita ser más funcionales y poder dar más respuestas oportunas a los jaliscienses, poder fortalecer nuestra capacidad de tener contacto con los ciudadanos, de poder fortalecer nuestra capacidad para poder atraer las distintas inquietudes y buscar las condiciones para que los proyectos legislativos respondan adecuadamente al interés ciudadano. Y también habrá que decir que es impulsor el diputado para renovar y adecuar la fachada del Palacio Legislativo, que ya ahora luce totalmente diferente. Estamos a punto de terminar, diputado, y sí me gustaría preguntarle su opinión en torno a la marcha que hubo el sábado pasado por la familia. ¿Cuál sería su opinión en un minuto, minuto y medio que tenemos de tiempo? Este es un tema que evidentemente divide a los jaliscienses. Queremos que haya más libertades, pero también queremos que se respeten todos los estilos de vida. Queremos que nadie se sienta amenazado por una u otra cuestión. En la agenda política en estos temas, pues están los extremos y también, digamos, el blanco y el negro, que pueden ser de cualquier lado, y también están los grises. Y hay algunos asuntos, por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos en la legislatura? En la legislatura vemos que la mayoría estamos a favor de la ampliación de derechos de grupos minoritarios, particularmente de la comunidad lésbico-gay, y por otra parte también encontramos que la mayoría estamos en una visión de mantener la legislación en materia de interrupción del embarazo como está. Entonces, aunque hay visiones encontradas, creo que los puntos de equilibrio en el Congreso están muy, muy claros. Correcto. Bien, nos queda muy claro. Bien, pues agradecemos la presencia del diputado Salvador Caro Cabrera en el programa. Gracias, diputado, por aceptar la invitación. Ya sabe, esta es su casa. Muchas gracias, tocayo, y pues muy contento de estar aquí en Canal Parlamento. Bien, pues gracias a todos ustedes y estaremos viéndonos aquí hasta la próxima de la serie aquí en Canal Parlamento. Que pase buen día. Movimiento Ciudadano.